Luego de determinar la estructura del ADN, Francis Crick propuso, en 1958, que los genes y las proteínas son colineares, es decir, que hay una correlación directa entre la secuencia de ADN y la de aminoácidos de las proteínas. Así, la cantidad de nucleótidos debería ser proporcional a la cantidad de aminoácidos. Por eso, en 1970 hicieron el experimento de hibridizar el ADN viral con el ARN que se transcribe a partir de él, seguido de microscopía electrónica. La mayoría quedó sorprendido, ya que cuando lo observaron se descubrió que la secuencia codificante en el ADN, es decir, lo que sabemos hoy en día que son los exones, estaba interrumpida por otras secuencias que no poseían información para aminoácidos, es decir, lo que conocemos como intrones. Así nacieron los nombres exones, que provienen de regiones que se expresan, e intrones por regiones intragenes. Un gen promedio en humanos contiene alrededor de 8 o 9 intrones por gen. Todos los exones e intrones son inicialmente transcritos a RNA, pero luego los intrones son removidos por un mecanismo que se denomina corte y empalme, o en inglés splicing. Los intrones son raros en procariotas, aunque pueden estar presentes. Hay algunos intrones en genes de bacteriófagos y virus, pero son mucho más comunes en eucariotas. Algo interesante es que los genes mitocondriales y de cloroplastos también poseen intrones. En eucariotas, el número y el largo de los intrones parece correlacionar directamente con la complejidad del organismo. El número de intrones varía enormemente. Algunos genes eucariotas no poseen intrones, mientras que otros poseen hasta más de 60 intrones. El largo de los intrones varía entre 200 nucleótidos y más de 50.000 nucleótidos. Los intrones en general son más largos que los exones. Y además de los genes eucariotas, poseen más secuencias no codificantes que codificantes. Otra característica es que los intrones de un gen no suelen ser un exón para un gen diferente. Existen diferentes tipos de intrones. Están los intrones del grupo 1, que son comunes en genes de eubacterias, bacteriófagos y eucariontes. Tienen un mecanismo de autocorte y empalme. El grupo 2 pertenecen a genes de orgánulos de eubacterias, arcaea y eucariontes. De nuevo, poseen un mecanismo de autocorte y empalme. Luego están los ARN mensajeros nucleares, que son los típicos, que son modificados por el empalmosoma o el spliceosoma. Y estos son genes codificantes de proteínas y genes no codificantes largos, que se sintetizan, por supuesto, en el núcleo de los organismos eucariotas. Luego están los ARN de transferencias de bacterias, arcaea y eucariotas, que poseen un mecanismo de corte y empalme completamente diferente, que es enzimático. En un momento hablaremos del mecanismo de splicing. Una de las principales diferencias entre procariotas y eucariotas, como ya han visto anteriormente, es que en procariotas el proceso de transcripción y el de traducción están acoplados y ocurren en el mismo espacio de la célula, mientras que en eucariotas el ADN está en el núcleo y las proteínas se sintetizan en el citoplasma. Por lo tanto, tiene que sí o sí existir una molécula que medie esta información, que transfiera esta información entre el núcleo y el citoplasma. Así, entre los años 50 y 60, un gran número de investigadores, entre los que estaban Brenner, Jacob, Gross y otros, descubrieron que existe esta molécula que se sintetiza, digamos, en un tiempo corto, y que dura un tiempo corto, y le llamaron ARN mensajero. Otra de las características es que en eucariotas el ARN debe madurar.
¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que debe sufrir una serie de modificaciones para que este ARN pueda ser un buen mensajero, es decir, pueda cumplir su función. Las modificaciones más conocidas o que ustedes ya probablemente han visto en biología celular es que al ARN recién sintetizado se le añade una caperuza en la región 5'. Luego tenemos el corte o el cleavage en inglés y la adición de una cola poli A. Y también al ARN que recién se está sintetizando o recién sintetizado, si es cotranscripcional o posttranscripcional, esto ya lo vamos a ver con más detalle, se eliminan los intrones, es decir, lleva un proceso de corte y empalme o splicing. También, en los últimos años, se ha desarrollado una gran investigación alrededor de otro tipo de modificaciones que son claves para que el ARN cumpla su función. Y estas son modificaciones químicas y la edición del ARN, entre otras. Una de las modificaciones, entonces, es la adición de una caperuza en la región 5' del ARN que comienza a sintetizarse. La caperuza consiste en la adición de una guanina extra y la adición de un grupo metilo en la base guanina y en las dos primeras bases en la región 2' oxidrilo, o sea 2' hidroxilos también, como le quieran llamar, del azúcar. Este grupo caperuza, se añade al comienzo de la transcripción y como pueden ver, la unión que hacen es especial, ya que es una unión 5' fosfato con 5' fosfato y no como usualmente 5' con 3'. Luego, inmediatamente se añade el grupo metil en la posición 7 de la base guanina y los metilos de las bases restantes. Así se establece la caperuza, que es la 7-metilguanosina seguida del ARN. Una de las funciones de la caperuza es dar estabilidad al ARN, protegiéndolo de la degradación del mismo por parte de enzimas que reconocen el grupo 5-fosfato, es decir, exonucleasas, que van desde fuera hacia adentro, degradando el ARN. Otra función conocida es durante la traducción, porque como veremos, muchas proteínas involucradas en la traducción reconocen esta caperuza. Una cuestión que queda pendiente es saber la función de esta caperuza en ARNs que no se traducen a proteínas, es decir, ARNs no codificantes que igual poseen esta base modificada en la región 5'. Otra modificación en los ARNs de eucariotas es la adición de la cola poli A, que consiste entre 50 a 250 o más nucleótidos de adenina en la región 3'. Estos nucleótidos no están codificados en la secuencia del ADN, sino que son añadidos luego de su transcripción en un proceso denominado poliadenilación. Como ya vimos, los ARN sintetizados por la ARN polimerasa 2 son transcritos más allá de la secuencia codificante. La mayoría de estas secuencias extras son cortadas y la cola poli A es añadida. Algunas veces se cortan más de 1000 nucleótidos en la región 3' de algunos ARNs antes de la poliadenilación. Este proceso requiere secuencias consenso, denominadas señal de poliadenilación, que están antes y después del sitio de corte. La secuencia consenso AAU-AAA o secuencia consenso poli-A se encuentra usualmente unos 11 a 30 nucleótidos antes del sitio de corte y determina dónde serán añadida la cola poli-A, mientras que una secuencia rica en uracilos o guaninas o solo uracilos se encuentra ríos debajo del sitio de corte. Una vez que ocurre el corte, un gran número de proteínas intervienen en añadir las adeninas, sin ningún molde. Luego, una de las modificaciones extensamente estudiadas es la eliminación de intrones por corte y empalme. Este proceso ocurre en el núcleo y es, en general, cotranscripcional o ocurre ni bien termina la transcripción de la molécula, en ese caso es posttranscripcional.
El intrón que va a ser removido posee 3 secuencias consenso que son necesarias para el mecanismo de corte y empalme. El intrón posee una región o sitio de corte 5, en inglés sería 5' splice site, y un sitio de corte 3' o 3' splice site. Generalmente, el sitio 5' consiste en una guanina y un uracilo, o GT, guanina timina, en el ADN, y termina con AG. Estas secuencias cumplen un papel muy importante en el proceso. De hecho, si se los muta, si se los elimina, el corte y empalme no tiene lugar. La otra secuencia importante es el punto de ramificación, branch point en inglés, que consiste en una adenina, unos 18-20 nucleótidos cercanos al final. La mutación de esta adenina también previene el corte y empalme. A estas secuencias se les denomina el código de corte y empalme, o splice code. Existen secuencias adicionales que pueden ser importantes para el corte y empalme o para determinar qué región se cortará en determinadas circunstancias, por ejemplo, para dar lugar a lo que se denomina corte y empalme alternativo. Básicamente, el proceso de splicing consta de 2 reacciones de transesterificación. Primero, esto se lo puede observar en la figura, el oxidrilo del nucleótido de adenina del sitio de ramificación ataca al enlace fosfodiéster del sitio del corte 5' y luego el oxidrilo 3' del último nucleótido del exón 5' ataca al enlace fosfodiéster del sitio de corte en 3'. Esto genera la unión entre el 3' del primer exón con el 5' del exón siguiente. Y también se genera un lazo que se cree que es usualmente destruido. El corte y empalme ocurre con la ayuda del empalmosoma o spliceosoma. Este complejo consiste en 5 moléculas de ARN y alrededor de 300 proteínas. El componente de ARN consiste en los ARN pequeños nucleares o Small Nuclear RNAs. Estos poseen un tamaño de alrededor de 107 a 210 nucleótidos. Los ARNs se asocian con las proteínas para formar lo que se conocen como las ribonucleoproteínas pequeñas nucleares o SNURPs. Cada SNURP contiene un ARN y varias proteínas. El empalmosoma está compuesto por 5 diferentes SNURPs, la U1, la U2, la U5, la U4 y la U6. Además, están compuestos por otras proteínas que no contienen ARN. Es interesante destacar que las SNURPs fueron descubiertas por Johann Steitz en 1979. Esta bioquímica descubrió también cómo es reconocido el ARN mensajero en los ribosomas, y su marido, también Steitz, descubrió la estructura de los ribosomas y de hecho recibió el Premio Nobel de Química por haber descubierto esta estructura. Bien, entonces las reacciones que les comenté recién son ayudadas por este complejo de proteínas, por las SNURPs. El paso crítico es la asociación del ARN de las SNURPs a las regiones del ARN mensajero. Además, el ARN pequeño de las SNURPs, el ARN no codificante, catalizan los procesos claves que ocurren durante el corte y el empalme. Entonces, la U1, la SNURP U1, se une al empalme, al sitio de corte 5' y las proteínas BBP y U2AF reconocen el punto de ramificación. Esto sería cuando comienza a realizarse el splice. Luego, la U2 desplaza a estas proteínas que están unidas al punto de ramificación. La U4 y la U6 entonces entran a jugar a un papel importante y todas interaccionan por una complementariedad de bases. Así, luego de un número de eventos, se terminan desplazando la U1 y la U4
por la U6 y esto permite la segunda reacción de transesterificación. U6 cataliza las dos reacciones de transesterificación. Yo les voy a dejar un videíto en el Moodle para que puedan visualizar más fácilmente cómo ocurre todo este proceso. En esta diapositiva se muestra cómo el ARN pequeño nuclear de las SNURPs interaccionan entre las proteínas del empalmosoma y las regiones críticas del ARN que se está procesando. Bueno, además les quería comentar que la mayoría de los ARN mensajeros se producen a partir de un pre-ARN cuyos exones sufren corte y empalme, que es esto que les pongo aquí en la diapositiva. Sin embargo, en algunos organismos, como por ejemplo nemátodos y tripanosomas, algunos ARN mensajeros se producen por el corte y empalme de varias moléculas de ARN en un proceso denominado trans-splicing o corte y empalme en trans. Existen, además, otro tipo de mecanismos que remueven intrones largos en varios pasos. Este mecanismo se le llama splicing recursivo. Algunos intrones de organismos eucariotas multicelulares son removidos por un corte y empalme alternativo denominado corte y empalme menor. En estos intrones, el sitio de corte 5' y los puntos de ramificación poseen secuencias consenso diferentes. También actúan ARNs pequeños nucleares diferentes, que se unen a esas secuencias consenso diferentes. Además, como ya les mencioné, existen intrones que llevan a cabo autocatálisis, es decir, que tienen la habilidad de removerse a sí mismos sin la ayuda de proteínas. En inglés se les denomina self-splicing o auto-splicing y en castellano se les denomina intrones autocatalíticos, que pueden ser de dos tipos. Los de tipo 1 se encuentran en una variedad de genes, como ARN ribosomales de procariotas, algunos genes mitocondriales de hongos e incluso algunos genes de bacterias y de bacteriófagos. Aunque el largo de estos intrones puede ser muy variable, en general forman estructuras de 9 horquillas que son necesarias para el corte y el empalme. El grupo 2 está presente en varios genes de bacterias y organelas de eucariotas. En este caso, el corte y empalme es muy similar al de genes nucleares, dando lugar a un lazo. Debido a la gran similitud con el corte y empalme de genes nucleares, se cree que desde este mecanismo, desde el grupo 2 de intrones autocatalíticos, evolucionó el corte y empalme de genes nucleares, que adoptó luego, con el tiempo, el uso de proteínas. Muchas de las enfermedades genéticas en humanos son causadas por mutaciones que afectan el splicing. De hecho, alrededor del 15% de las sustituciones simples que resultan en una enfermedad genética tienen como consecuencia la alteración en el splicing del ARN mensajero. Algunas interfieren con el reconocimiento del sitio 5', otras con el sitio 3'. Otros crean nuevos sitios de splicing, como por ejemplo un ejemplo muy conocido es el de la hemofilia. En este cuadro se muestran algunas de las enfermedades genéticas humanas conocidas que son causadas por la alteración en el splicing. Entonces, según lo que hemos visto, podemos reconocer en esta representación de la secuencia de nucleótidos del gen que codifica para interleucina 2, se puede reconocer en su zona promotora la caja TATA, luego el sitio de inicio de transcripción y el codón de inicio de la traducción. Entre el sitio de inicio de transcripción y el codón de inicio de la traducción está esta secuencia que se transcribe pero que no se traduce, que se denomina 5' UTR. Luego, en este caso, hay 4 exones que codifican para una proteína pequeña de 165 aminoácidos y posee 3 intrones.
Como pueden ver, algunos intrones son muy largos y pueden ocupar una gran parte del gen. Después se encuentra el codón de stop de la traducción, la secuencia consenso de la cola poli A y el sitio de corte. Como en la región 5', luego del codón de stop y la cola poli A, entre el codón de stop y la cola poli A, se encuentra lo que conocemos como la región 3' UTR. Una de las causas que cambió el concepto de que un gen es una secuencia de nucleótidos que codifica para una secuencia de aminoácidos solamente es la existencia del corte y empalme alternativo, primero, ¿no? Así hoy se sabe que una misma secuencia de ARN mensajero, pre-ARN mensajero, puede ser procesado de diferentes maneras para dar lugar a proteínas diferentes a partir de la misma secuencia de ADN. Estas vías de procesamiento alternativas pueden ser dos. Una es el corte y empalme alternativo, que ya conocen, y otro es el sitio de corte alternativo. En el corte y empalme alternativo, el mismo ARN mensajero puede ser procesado diferente de manera que se eliminan diferentes intrones, o mejor dicho, que quedan incluidos en el ARN mensajero diferentes exones que darán lugar a ARN mensajeros que se traducirán a proteínas diferentes. En este ejemplo está el gen de la tropomiosina alfa, que como pueden ver en diferentes tipos celulares se procesan de manera completamente diferente, dando lugar a proteínas diferentes. No vamos a entrar en detalle, pero para que tengan en cuenta, les pongo esta diapositiva que las tomé de una tesis de un estudiante del Dr. Kornblit. El Dr. Kornblit es un investigador argentino famoso por realizar estudios en splicing. Él está en la Universidad de Buenos Aires. Mi interés es que sepan que existen diferentes tipos de splicing alternativo, que también se le llama barajado de exones. Por ejemplo, el primero que en la primera figurita que ven aquí muestran el splicing constitutivo, es decir, el común, donde se eliminan los dos intrones que se muestran. Pero después también puede ser que haya un, como le llaman ellos, casete exónico, que son exon skipping, que es que uno de los exones no son incluidos en el ARN mensajero final. Después puede ser que una parte del exón, como pueden ver acá, sea cortada. Esto se le llama sitio 5' alternativo. O que una parte del exón alrededor del 3', digamos, sea cortada. Esto se le llama sitio 3' alternativo. Otra de las muy frecuentes que ocurren es la retención de intrones, es decir, que todo el intrón es incluido en la proteína final. Y luego existen otras que son exones mutuamente excluyentes, que entra uno o el otro. Esto está bien representado en una revisión que hizo Kornblit en el año 2006. Una de las cosas que llaman la atención es que en humanos alrededor del 80% de los genes sufren este splicing alternativo, mientras que en plantas solo un 20%. Pero es interesante que en plantas es mucho más frecuente la retención de intrones, como lo pueden ver acá, que es alrededor del 41%, que en humanos, que es solo el 9%. Otro tipo de procesamiento alternativo ocurre en ARNs que poseen múltiples sitios de corte 3' y de poliadenilación. Es decir, es similar a lo que ocurre con el splicing alternativo, simplemente que es un sitio de corte diferente. Va a ser más largo o más corto este ARN. En este ejemplo, un corte más cercano a la región 5' va a dar lugar a un ARN mensajero más corto comparado con el ARN que se produce en el sitio de corte más cercano a la región 3'. Este tipo de corte diferente puede o no generar una proteína diferente dependiendo si los cortes están antes o después del codón stop.
Supongamos que no generara una proteína diferente, pero sí podría generar una proteína que se regula diferente, es decir, que tiene una región 3' UTR diferente. Y esto también es importante porque en ciertas células podría ser que esa proteína se regule de una manera diferente. Un ejemplo concreto de sitios de corte diferencial es del gen que codifica para calcitonina. Posee dos sitios de corte, uno que utiliza en la glándula tiroides, dando lugar a un ARN mensajero de 4 exones, donde está el exón 1, 2, el 3 y el 4, que genera la hormona calcitonina, que regula la concentración de calcio. En cambio, en el cerebro, el mismo ARN mensajero, el pre-ARN mensajero, se transcribe, pero el sitio de corte está más cercano a la región 3', es decir, ocurre en el exón 6. Entonces, ocurre el corte y empalme del exón 4, es decir, también tiene una diferencia en corte y empalme, y se incluye en el exón 1, 2, 3, 5 y 6, dando lugar a la proteína relacionada con el gen de la calcitonina, que regula vasodilatación y dolor. Todos estos procesos están sumamente controlados por proteínas ribonucleoproteínas y ARNs no codificantes. Además, son procesos comunes en, sobre todo, eucariotas multicelulares. Se calcula que el 95% de los genes poseen corte y empalme alternativo y el 50% de los genes un sitio de corte 3' diferente. Una vez que el ARN mensajero es sintetizado y modificado, recién entonces puede salir del núcleo. Por ejemplo, luego de sufrir el corte y empalme, un grupo de proteínas llamadas de complejo de unión de exón, EJC, del inglés Exon Junction Complex, se une a unos 20 nucleótidos ríos arriba de la unión de exones. Otras proteínas, como las poly-A binding proteins o proteínas de unión a la cola poly-A, o las proteínas de unión a la caperuza, y otras más ayudan y promueven el exporte de proteínas del núcleo, el exporte de ARNs mensajeros del núcleo al citoplasma. En la imagen de la derecha, abajo, pueden ver un ARN en complejo con proteínas que está saliendo del núcleo al citoplasma celular. Hasta ahora hemos hablado de las modificaciones que son bastante conocidas en eucariotas. La mayoría de ellas se cree que son irreversibles, que incluyen la adición de la caperuza, la adición del ARN o la sustitución de bases. Esto lo veremos en un momento. También la retención de intrones, que forma parte de lo que se denomina splicing alternativo. Todo este tipo de modificaciones del ARN se piensa que son irreversibles. Pero existe un gran número de otras modificaciones que se creía que estaban presentes solo en el ARN ribosomal o de transferencia y que hoy se sabe que están presentes en todos los ARNs. Se han identificado alrededor de 110 modificaciones en todas las especies. A estas modificaciones se las denomina epimodificaciones del ARN o epitranscriptoma. En humanos parece impactar alrededor de 16.000 genes, pero día a día se van sumando más. Las modificaciones del ARN cumplen funciones biológicas importantes como la regulación del desarrollo de células madre, regulan cascadas de señalización y controlan la expresión de genes y el ritmo circadiano. El mecanismo de acción de la mayoría aún son desconocidos. Las modificaciones reversibles del ARN más comunes son la N6-metiladenosina, la N1-metiladenosina, la 5-metilcitosina, conocida también porque ocurre en el ADN, la 5-hidroximetilcitosina, la uridina y la pseudouridina. Estas últimas ya van a ver que son muy frecuentes en el ARN de transferencia. Todas estas modificaciones poseen una o más proteínas que las coloca, otras que las saca o borra y una serie de proteínas lectoras que las reconoce para que esto se traduzca en una función. En este ejemplo, un grupo de proteínas que incluye methyltree,
MTTL3, deposita la metilación en la adenosina para dar lugar a la N6-metiladenosina o M6A, mientras que la proteína FTO o ALKBH5 la pueden sacar, es decir, borrar. Las modificaciones pueden inducir cambios en la estructura del ARN o pueden crear sitios de unión para proteínas lectoras. Así, según la modificación que exista en un ARN mensajero, que está representado aquí, según la proteína lectora que reconozca esta modificación, va a dar lugar a una acción diferente. Por ejemplo, en el caso de la M6A, en la N6-metiladenosina, si ocurre en sitios cercanos a la caperuza, esto va a promover una estabilización de este ARN para que se transcriba mejor, mientras que si ocurre en zonas codificantes va a participar en la regulación del splicing. Si ocurre en regiones luego del codón stop, es decir, en la región 3' UTR, son reconocidas por otras proteínas específicas que aumentan o disminuyen la estabilidad de este ARN. Otras modificaciones, como la 5-metilcitosina, participan aumentando la eficiencia de traducción. Por ejemplo, la asteuridina, una de sus funciones es aumentar la estabilidad del transcrito. De todas maneras, estamos viviendo en este momento un boom en el estudio de este tipo de modificaciones y todo está en el comienzo de su descripción. La edición del ARN es el procesamiento posttranscripcional que implica cambios del ARN mensajero mediante sustitución, inserción o deleción de nucleótidos. En este proceso, la información codificante de una molécula de ARN mensajero es alterada luego de la transcripción, y la proteína resultante tendrá un aminoácido diferente que el codificado por el gen o unidad transcripcional. Por lo tanto, si pensamos, esta es una excepción a que toda la información de la secuencia de aminoácidos está codificada en el ADN. Este proceso es mucho más frecuente de lo que nos imaginaríamos en un principio. Existe un gran número de ARNs de mamíferos, tanto mensajeros, ribosomales, de transferencia, que son editados luego de su transcripción. Particularmente en el caso de tripanosomas, el ARN mitocondrial, su ARN mitocondrial es extensamente modificado. Algunos de estos llegan al 60% de su ARN que son totalmente modificados por edición. Un ejemplo en humanos es el gen de la apolipoproteína B, que cuando el codón 2153 es editado por un cambio de una citosina por un uracilo, da lugar a un codón stop. Entonces, al traducirse, genera la apolipoproteína B48, que difiere claramente de la apolipoproteína B100, que no ha sido editada. En este caso, la edición es llevada a cabo por una D-aminasa que convierte la citosina en uracilo. Les dejo en el aula virtual un video de este ejemplo. Otro de los mecanismos de la edición del ARN se lleva a cabo con el uso de ARNs guías. Estos poseen complementariedad de base antes y después de la zona de editar. Una vez que se unen a esas secuencias, se edita el ARN utilizando como templado el ARN guía. Esto es lo que le quería contar de esta parte. En la próxima veremos ejemplos de ARNs de procariotas y eucariotas. Muchas gracias por su atención.